Okay, remember, it's after lunch. Acuérdense, hermanos, estamos después del almuerzo. So if I fall asleep, somebody can come take my place. Si me duermo, por favor, que alguien venga y enseñe. All right, give us till 3:30. I'll give you a little break in between. Hasta las 3:30 vamos a dar un descanso ahí. All right. So, after Joshua conquers the land, Después de que Josué conquista la tierra, then there are several chapters dedicated to the division of the land. luego hay varios capítulos dedicados a la división de la tierra. So you have this, and there are many, many maps that you can find, even in Spanish, Ustedes tienen esto, ¿verdad? Pero hay muchos mapas que pueden encontrar, en español incluso, showing the division of the land. que muestran la división de la tierra. You remember way back in Genesis 49, Y si recordamos nosotros allá en Génesis capítulo 49, the sons of Jacob, los hijos de Jacob, Jacob's dozen, ¿verdad? La docena de Jacob, they were before him and he blessed them. ¿verdad? Estaban delante de él los Okay. bendijo. So some of this goes all the way back to those blessings. Y esto nos lleva incluso, ¿verdad? Esta división nos lleva a esas bendiciones. Benjamin will be a mighty warrior. Benjamín, un guerrero Okay. And valiente. Asher will be by the sea. Aser va a estar junto al mar. Okay, and and Judah will be like a lion, just so. Judá será como un león. Qué linda esa palabra, ¿verdad? Un león. So the promises that Jacob makes to his sons actually become characteristics of those tribes. Las promesas que hace a sus hijos, ¿verdad? Se vuelven características de estas tribus. So Joshua, he gets a report from all the reconnaissance, people who have mapped out the land. Josué obtiene el reporte de esa misión de reconocimiento que había mandado los espías. And in chapters 13 through 19, he divides it up. Y en el capítulo 13 al 19 hace esta división. First, there was Reuben, Primero estaba Rubén, the firstborn of Leah. el primogénito de Lea. Okay, you remember they were rebellious. They were involved in the rebellion in the wilderness. Y si ustedes recuerdan que estuvieron, Okay. esta tribu estuvo involucrada en la rebelión ahí en el desierto. So Reuben Entonces Rubén, on the east side. en el este, Okay. One of the three tribes on the east. una de las tres tribus del este, Okay, I think I gave you this one also, creo que les di este también. and there's many ways to look at this. Hay muchas maneras de ver esto. Okay, so we'll use this one. Vamos a usar este. You can see Reuben, Miren, Rubén, and I don't know, when you read these accounts, it's from this rock to this river to this tree. It's very specific. cuando ustedes leen estos relatos, hermanos, se vuelve bien específico de esta roca, a este río, a este árbol, Down this river to that mountain to this bajando de tree. este río a esa montaña, a este árbol. So most of it is pretty easily understood. Entonces, la mayoría de los relatos, ¿verdad?, se puede entender de manera fácil. And I give you on your notes the chapters that these come, En sus notas, aquí están los verses that these versos, capítulos y divisions versos, come ¿verdad?, from. de donde están estas divisiones. Gad was the seventh son of Jacob. Gad, el séptimo hijo de Jacob. Okay. Jacob promised Gad's descendants a difficult life Le prometió Jacob a los descendientes de Gad una vida difícil, because they would be retaliators. porque ellos iban a estar tratando de buscar vengarse. Now, also in Deuteronomy 33, Deuteronomio Moses blesses the tribe. 33, vemos nosotros cómo Moisés bendice las tribus. So if you read the blessings of Jacob in Deuteronomy Leemos las bendiciones de 33, Jacob ahí en Deuteronomio 33 and Genesis y en Génesis 49, then 49, you get a list of the tribes and some of their traits. ustedes van a ver un listado de las tribus y características de ellos. Now, half of the tribe of Manasseh stayed on the east side. Ahora, la mitad de la tribu de Manasés, media tribu de Manasés, se queda en el este.
Manasseh was the oldest of Joseph's sons. Manasés era el mayor de los hijos de José. Notice there's not a tribal allotment to Joseph, Mire que no hay una división, ¿verdad? Una parte, una parcela que le toque a José. but Joseph's two sons get allotments, Pero los dos hijos de José reciben una porción, Ephraim and Manasseh. Efraín y Manasés. Okay? And Manasseh is the oldest son, born in Egypt, Manasés, el hijo mayor de José, nacido en Egipto, from the daughter of Potiphar. de la hija de Potifar. Okay? So, but Manasseh lost its right of firstborn in favor of Ephraim in Genesis 41, Y en Génesis 41 ustedes ven or que 48. y en Génesis 48 ustedes ven que Manasés pierde derecho a su primogenitura, ¿verdad? Ante su hermano Efraín. So Ephraim becomes the dominant son. Y es ahí donde Efraín entonces se convierte en el hijo dominante. The word Manasseh actually means causing to forget. Manasés significa hacer, olvidar. Now next, Judah, Siguiente, Judá. and during certain periods, Y durante ciertos periodos, Jerusalem was right on the line with Benjamin. en el transcurso del tiempo, Jerusalén estaba justo en el borde de la frontera. There's a couple descriptions that show Jerusalem within Benjamin, Hay algunas descripciones que muestran a Jerusalén dentro del territorio de Benjamín. and other descriptions he's in Yeah, Jerusalem's in Judah. Otras descripciones donde Okay. Jerusalén está dentro del territorio de Judá. Jerusalem's actually closer to the line. Jerusalén está un poquito más cerca de la línea divisoria. Judah was the fourth son by Leah, El cuarto hijo de Lea, and Judah voluntarily gave land to Simeon in Joshua 19. y de manera voluntaria Judá le dio terreno a Simeón, Josué capítulo 19. We'll see why in a Y minute. lo vamos a ver por qué, vamos a ver por qué en un minuto. Then there's Ephraim. Tenemos a Efraín You después. see Ephraim. Tenemos a Efraín. You remember the Ephraim hills north of Jerusalem. ¿Se acuerdan Remember al that? norte de Jerusalén, las colinas de Efraín, montes de Efraín? Okay. He's the second son of Joseph. Es el segundo hijo de José. Jacob blessed Ephraim with his right hand, signifying Ephraim will become greater. Jacob bendijo a Efraín con su mano derecha, lo que significaba que Efraín iba a ser más grande. Now, Manasseh had a lot of territory. You see, Manasés, si ustedes ven, tenía bastante territorio, the other half of Manasseh was on the west side of the Jordan. porque la otra mitad de la tribu de Manasés estaba del lado oeste. Okay. You had Benjamin, which is north of Judah. Tenemos a Benjamín al norte de Judá. Benjamites were known as being left-handed warriors. Los benjamitas, si ustedes se acuerdan, guerreros zurdos. Okay. In Genesis 49, Jacob said, Benjamin will be a ravenous wolf. Génesis 49, Jacob dice que va a ser como un lobo, Benjamín. And during the conquest and even in the time of the judges, Benjamin was pretty tough. Durante la conquista y en el tiempo de jueces, Benjamín era bastante tremendo. Okay. Then there is Simeon. Luego Notice tenemos a this Sim- circle here. Simeón, miren ahí en el círculo. Simeon did not have land. Simeón no tenía tierra, Simeon had cities within Judah. sino que Simeón lo que tenía era ciudades dentro de Judá. He's the second son from Leah. Es el segundo hijo de Lea. Why did he only get cities ¿Por but qué no territory? solamente recibió ciudades Simeón y no una tierra, no territorio? ¿Por qué solo ciudades? Anybody know? ¿Alguien sabe? He participated with his brother. Él participó junto con su hermano Leví. What did they do? ¿Qué hicieron? You remember their sister Dinah was taken and raped. ¿Se acuerdan su hermana Dina, verdad? Que la violaron. So they played a trick. Entonces hicieron una Be trampa. circumcised like us. Mire, circuncídese como nosotros. And so when the men were sore, ¿Verdad? Y cuando los hombres estaban después de la circuncisión todos adoloridos, then Simeon and Levi killed them. Simeón y Leví los mataron.
How would you like that? ¿Cómo les gustaría eso a ustedes? So, that wasn't good. Ahora, eso no fue nada bueno. So, Simeon and Levi did not get territory. Simeón y Leví no recibieron territorio. They only got cities. Solo recibieron ciudades Simeon has cities inside of Judah. y Simeón tenía ciudades dentro de Judá. And so Judah gives them those cities and helps protect them from the sea peoples. Entonces Judá le dio ciudades, ¿verdad? Y los ayudaba a proteger, les ayudó a estar protegidos, ¿verdad? De las personas del pueblo, los pueblos del mar. As we move north around Galilee, we first have Issachar, Moviéndonos más al norte, cerca de Galilea, tenemos a Isaacar, the fifth son from Leah. el quinto hijo de Lea, Okay, and then there's also Zebulun, y tenemos a Zabulón, which borders the sea, que está, ¿verdad? En la parte the costera también. sixth son from Leah. Sexto hijo de Lea. All right, and Jacob promises Zebulun access to the sea. Jacob le promete a Zabulón tener acceso al mar. And even though Asher is between them and the sea, he certainly has access through the valley. Y aun y cuando Aser está pegado también a la línea costera, ¿verdad? Zabulón tenía acceso al mar. Then there's Asher, which is by the sea. Y tenemos a Aser que estaba junto al mar. Okay. 1 Chronicles 7 verse 40 says, Asher were choice and mighty men of valor. Primero de Crónicas, capítulo 7, en el verso 40, habla acerca de Aser, diciendo que él, diciendo en cuanto de él, estos fueron hijos de Aser, cabezas de familia, escogidos, esforzados, jefes, príncipes contados de entre sus linajes. And then Naphtali. Y luego Neftalí, All right. Sixth son. el sexto hijo. So, that name means my wrestling. Ese nombre significa mi lucha. Okay, there's one more. Tenemos uno más, Dan. Dan. See this area here? Miren esta área de aquí abajo. Dan Dan está abajo, bordered Judah and Benjamin to the está south en la frontera de Judá y Benjamín hacia el and sur the east. y el Okay. este. But there's two Dans. Pero hay dos porciones de Dan. This is southern Dan. Esta es la parte sur de Dan. Okay? And however, that wasn't good enough for them Sin embargo, eso no fue suficiente para él. because they're on the coast. Ellos están en la costa And the Canaanites on the coast have y los chariots. cananeos en la costa tienen carruajes. They need something else. Entonces necesitan algo más. So in the book of Judges, En el libro de Jueces we will see a terrible story vemos una historia terrible of some Danites de un danita who went all the way up here to Dan, que sube hasta Dan renamed the city Dan, y le ponen otro nombre a la ciudad, slaughtered the inhabitants, le llaman a esa ciudad a la que suben Dan, matan a los habitantes de esa ciudad and took the y territory. toman el territorio. That was a bad move. Fue algo terrible de parte de ellos, Right. mala movida, Because later, porque más when the adelante, kingdom splits, cuando el reino se divide, Jeroboam, Jeroboam, what does he do in Dan? ¿qué es lo que hace en Dan? He puts up a rival temple to Jerusalem, Levanta un templo que era un an templo idolatrous altar rival al de and Jerusalén, shrines. ¿verdad? Levanta un altar, Okay. levanta lugares de adoración, un santuario. So that's the division of the land. Esa es la división de la tierra. But what about the Levites? Pero, ¿y qué con los levitas? Okay. They get cities also. Ellos también reciben ciudades. And that's part of the administrative geography. Y eso es parte de la geografía cuando veamos la parte administrativa. Levitical cities and cities of refuge. Ciudades levitas, ciudades de refugio. Okay. So we can look at these tribal areas different ways. Entonces podemos ver estas áreas
tribales. You know what the de art of diferentes maneras. teaching is? ¿Saben el arte de la enseñanza? ¿Saben cuál es el arte de la enseñanza? Saying the same thing different ways. Decir lo mismo de diferentes maneras. Ese es el arte de la enseñanza. So we're going to look at this different ways. Entonces, quiero que miremos esto de maneras diferentes. All right. So here are the tribes on the east, Aquí están las tribus al este, roughly Manasseh, Gad, and Reuben. Manasés, Gad y Rubén. Okay. And then here's Reuben down by the Dead Sea, Aquí está Rubén, ¿verdad? Cerca del Mar Muerto, just north of Moab. ¿verdad? Al norte de Moab. Okay. Then there's Gad, Tenemos la tribu de Gad. which they have Ammon and Gibeon in their territory, Y correct? acuérdense que en el territorio de ellos tienen a Amón, ¿verdad? Dentro del territorio de ellos. Remember that? ¿Se acuerdan? Ammon and Gibeon. Amón. Now, even though Ga- they originally defeated those kings, Y aun y cuando habían vencido ellos al principio, estos reyes, did they get rid of all of them? se deshicieron de todos, de estos No. pueblos, hermanos. No, that was the problem. Ese es el problema. That was the problem. Ese fue el problema. So Reuben, I'm going the wrong way. Gad and Manasseh in the north. Y tenemos a Rubén, Gad y Manasés en el norte. So Manasseh would have included Bashan and even some of Mount Hermon. Manasés incluía a Basán, incluía parte del monte Hermón. Okay. Here's Judah. Aquí tenemos a Judá. See, they have most of the south. Judá tiene la mayor parte del territorio del sur. This map is closer. See, Jerusalem's right on the line with Benjamin. Miren Jerusalén, justo en la frontera con Benjamín. Simeon had cities inside of Judah. Simeón tenía ciudades dentro de Judá, All right? Those cities. esas ciudades, But not the whole territory. pero no todo el territorio. Okay? So Judah and Simeon in the south. Then you see Benjamin, Judá y Simeón entonces en el sur, luego tenemos a Benjamín, the Ephraim hills. las colinas de Efraín, Here's that Benjamin plateau aquí area. está esta meseta de Benjamín, All those cities, many things happened. todas estas ciudades y muchas cosas pasaron ahí. Okay? And then Manasseh has the Sumerian hills. Y luego Manasés tiene las colinas de Samaria, Even the Jezreel Valley, incluso el valle de Jezreel, Megiddo, Megiddo, Jezreel Valley, el valle de Jezreel, and Beit Shan, all the way over to the Jordan. ¿verdad? Basán hasta el Jordán. Okay? This is Benjamin. Esta es la tribu de Benjamín nuevamente. Look, there's Jerusalem right on the border, Miren Jerusalén en la frontera, Jericho, Jericó, and here these Ai, miren Michmash, Ai, Micmas, Mizpah, Gibeon. Mispe, Gabá. Lot happens here in this Benjamin plateau. Mucho sucede ahí en esa meseta de Ephraim, Benjamín. and there's the tribe of Dan on the coast Y mostly. tenemos la tribu de Dan pegado a la costa. Okay, notice this. Quiero que noten esto. Timnah, Timna. who gets a wife from Timnah? ¿Quién consigue una esposa en Timna? ¿Quién? Sansón. Samson. And he's from this whole area here. This is that Sorek Valley. Este es el valle ahí de See the Sorek. Sorek Valley here? Miren el valle de Sorek. All right. So that's Dan. And then around the Sea of Galilee, your tribes look like this. Y tenemos las tribus ahí alrededor del mar de Galilea, así se miraría, Issachar, Zebulun, ¿verdad? Zebulun, Asher, and Naphtali. Aser, Neftalí. Okay. So you'll be able to put those names in the right place, correct? Entonces, van a ser capaces de poner los nombres de las tribus On en your cada test. lugar de su examen, ¿sí? Yeah. Y se ríen, es cierto. That's why you should be writing, so it helps you remember. Por eso que tienen que Okay? estar escribiendo para ayudarles a recordar. So Issachar, Zebulun, Naphtali, and Asher Isaacar, in the north. Zebulún, Neftalí, ¿verdad? Aser en el norte. Okay. But don't forget, Dan took some property in the north. Y no se olviden que Dan tomó, ¿verdad? Territorio en el norte. Okay? That's going to be very significant in Old Testament Y history. eso va a ser importante en la historia del Antiguo Testamento. What were the limits of the land? ¿Cuáles eran los límites de la tierra? From Desde Dan to hasta
Beersheba. Okay. So, in Spanish, it looks like this. En español se ve así. Okay. So, you should know those tribes. Así que debemos conocer esas tribus. And you have these too. I gave you these. Tienen esto también. All right? If it's in Spanish up here, you have it. Si está en español, ustedes lo tienen, hermano. All right. So if you had a map like Vamos a this, ver, si tuviéramos un mapa así, could you list all the tribes? ¿podrían enumerar las tribus? Huh? ¿Ah? Sí, más o Yes? menos. No? Sí, Maybe? no, más o menos, sí. You might want to practice this evening. Bueno, practiquen esta noche. Okay? There's another. All right. Now, when you come to Ezekiel 40 through 48, Cuando llegamos a Ezequiel capítulo 40 al 48, actually the last two chapters of Ezekiel, de hecho los últimos dos capítulos de Ezequiel, the tribes are mentioned again, las tribus son mencionadas nuevamente, but it's different. pero es diferente. The allotments are totally different. ¿Verdad? La manera como se dividen las tierras, Okay. ¿verdad? Es diferente. Because that's talking about the kingdom. Porque ahí habla acerca del When reino. Jesus comes and sets up his kingdom, Cuando Jesús venga y establezca su reino, the tribes will have different territories, las tribus van a tener diferentes territorios. which I'll show you the last day Y eso se lo voy a enseñar en el último when we día, study the geography of the future. cuando estudiemos la geografía del futuro. And I don't think you can spiritualize it and say it's talking about the church. Y no creo que lo vayan a espiritualizar, no se Right. puede espiritualizar y pensar, no, es que esto In está the hablando de la future, iglesia. No, en el futuro, The Israelites will get new tribal allotments. los israelitas van a tener una nueva división de la tierra. And we'll talk about that. Y vamos a hablar de eso después. Okay. Now, the Levites were given cities. Ahora, se le dieron ciudades a los levitas. 48 cities were allotted to the Levites by Moses and Joshua. 48 ciudades se le dieron por manos de Ok. Moisés, de Josué. I think you have a map like that Creo que han de tener un mapa así como este. that I gave you. Que le Okay. di. Sí, lo tienen. So there were 48 Levitical cities 48 ciudades levitas. because Levi didn't receive any land. Porque Leví no recibió tierra. So instead, they received tithes from the Israelites. Y ellos recibían los diezmos, ¿verdad? De los israelitas, To support them. ¿verdad? Para ayudarles a ellos en su sostén. Now, the priest received 13 cities, Joshua 21:4, ¿Verdad? Josué 21:4, los sacerdotes recibieron unas ciudades. and 6 of those cities were cities of refuge. 6 de estas ciudades eran ciudades de refugio. Okay? Sí, preguntaste si teníamos esa fue la pregunta, porque no sé si no lo tiene, dice la hermana. No sé si hay que pedirse a la hermana Esther, no sé si él lo puede dar o... Sí, tiene que ser el hermano Esther, sí, porque sí, tiene que ser el hermano Esther. ¿Ah? Sí. Okay, so you have 4 cities from each of the Entonces, hay tribes, 4 ciudades de las tribus, Ok. de cada tribu. and when their cities are described, it includes pasture lands. Y cuando se describe estas ciudades, vemos que hay tierra de cultivo. Numbers 35, verses 4 and 5. Números 35, ¿verdad? Verso 4 y verso 5. You get the city Usted iba a recibir la ciudad, and pasture land, pero tierra de cultivo también. and alrededor. offerings to help the E Levites. iba a recibir ofrendas para ayudar a los levitas. Okay? They were not the owners of the city, but the occupiers of the city. Ellos no eran los dueños de la ciudad, sino solo los ocupantes So de the la ciudad. tribes would give them to the Levites to live in. Entonces las tribus le daban estas ciudades a los levitas para que ellos las ocuparan, vivieran en ellas. No les If pertenecía. a Levite sold his right to the home, he could rebuy it later. Si un levita, ¿verdad?, vendía su derecho a la propiedad, él podía recuperarlo después. Or on Volverlo a the comprar. year of Jubilee, he would get it back.
o en el año de jubileo volvía a recibir la tierra. but the fields could not be sold. Los campos no podían ser vendidos. So there's a lot of regulation in Leviticus 25 about these cities. En Levítico 25 hay bastantes regulaciones acerca de esta ciudad. Okay, and they would help administrate disputes. Y ellos iban a ayudar a administrar disputas, Regulations. regulaciones. If they could not settle a dispute, Si no podían ellos arreglar una disputa, what could the Levites do? ¿qué es lo que hacían los levitas? Let's say you ran over my dog Imagínate que de repente tú, hermano, ¿verdad? Me atropellabas el perro and you won't pay me. y no me querías pagar. So we get a Levite to help. Entonces un levita venía a ayudar, But there aren't enough witnesses. pero no habían suficientes We testigos. can't settle the dispute. No podemos arreglar esta disputa. So what do? ¿Qué es lo que hacías? You go to the tabernacle. Ibas al tabernáculo, Whether it was at Shiloh and sometimes it was at Bethel. ya sea en Silo o ya sea en Alright. Betel, And there were high priests there. Y había- Or more priests y there. habían más sacerdotes ahí. Okay? And they would try to settle it. Y ellos iban a tratar de arreglar la disputa. If that didn't work, Si eso no funcionaba, on rare occasions, en raras ocasiones, they had one more option. tenían otra opción más. ¿Se acuerdan cuál era? You go to the high priest. Ibas al sumo sacerdote. He had a tool, El sumo sacerdote tenía algo, una herramienta. the Urim and Thummim. Urim y Tumim. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? So, on rare occasions, he could seek an answer from the Lord to settle the dispute. Entonces, en raras ocasiones, el sumo sacerdote podía venir y buscar del Señor la respuesta, ¿verdad? As he para arreglar la pulled one of disputa. those out, En lo que sacaba uno, God would give him the answer. Dios le daba la respuesta. Okay? So, God was king. Entonces, Dios era He had rey. the final word. Él tenía la palabra final. All right? So, God not only gives them the land, Dios les da la tierra, gives them Levitical cities and les Levites, da ciudades levitas, da los levitas, but only those from Aaron could be a high priest. pero solo los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes. Okay? So, there were families of Levites, Había familias de levitas, Kohathites, Gershonites, ¿verdad? Gersenitas, ¿verdad? Coatitas, Merarites, Meraritas. and they each had cities, Cada uno de ellos tenía ciudades okay, all described in Joshua chapter 21. descritos en Josué capítulo 21. In addition, Sumado a esto, there were 6 cities of refuge. habían 6 ciudades de refugio. There were 3 on the eastern side, 3 en el lado oriental, Hebron Hebrón, and Shechem Siquem and Kadesh. y Kadesh. Okay? And you had 3 on the eastern side. Y tenemos en el lado, eso fue en el lado occidental, tenemos en el lado oriental, Why? ¿verdad? What were the cities of refuge? ¿Cuál es la ciudad de refugio? See, geography is kind of an Old Testament survey. ¿Verdad? Miren, la geografía es un panorama del Antiguo Did you Testamento. notice that? ¿Sabían? ¿Lo vieron? ¿Lo notaron? Es un panorama. Okay, so if I kill somebody accidentally, Si yo mataba a alguien de manera accidental, well, the family would want revenge la familia de este a quien yo había matado iba a buscar venganza, because they don't know. ¿verdad? Porque no sabían lo que había pasado, Revenge killing. ¿verdad? Una venganza de So I could muerte. go to a city of refuge, Entonces yo podía ir a una ciudad de refugio and if I'm found to be innocent, y si yo era inocente, then I can stay entonces podía quedarme ahí till the family cools down hasta que la familia se tranquilizara and then be let out. y luego iba a ser liberado. But if I was guilty, Pero si era culpable, then you still suffer the entonces consequence todavía, aún así, en esa ciudad sufrían Okay. las consecuencias of committing murder. por haber cometido un So asesinato. things happen accidentally. A Sí. car wreck, Entonces cosas suceden accidentalmente, and the family gets mad and wants to kill you because Una- you ran over their kid, un accidente con el carro, ¿verdad? La familia se enoja porque tú viniste, atropellaste a su hijo. or a chariot wreck. O en ese caso, un accidente de carruajes. All right. So God gives provisions for his people. Entonces Dios daba provisiones para su pueblo. All this is in Numbers 35 for the
cities of refuge. Todo eso está en Números 35, las ciudades de Ok. refugio. And Joshua 21. Y Josué capítulo 21. All right. So, you can tell here the Israelites are settling in the land. Ustedes pueden ver acá, los israelitas están estableciéndose en la tierra. And they loved God and lived happily ever after. Y los israelitas amaron a Dios con todo su corazón y vivieron felices para siempre. No. ¿No? So, you know, Joshua dies. He's buried in a... ¿Verdad? Recordamos, Josué muere, es enterrado. And if you remember the end of Joshua, Y si usted recuerda al final de Josué, he tells the Lord, él le dice al Señor, in front of all these people, en frente de toda esta gente, today, me and my house, we will serve the Lord. hoy, el día de hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. And what did the Israelites ¿Y qué es do? lo que hacen los israelitas? Yeah, we will too. Sí, nosotros Yeah, también, yeah. nosotros también. So what does Joshua do? ¿Y qué es lo que hace Josué? Have you read Joshua? ¿Han leído Josué? What does he do? ¿Qué es lo que hace? He looks at them. Los mira He said, no, you won't, y les dice, no, no van a poder, because I know you. porque yo los conozco. Twice. 2 veces se los dice. Oh, yeah, we will. Sí, sí lo vamos a hacer. No, you won't. No, no lo van a hacer. I know you. Es que yo los conozco. You're stubborn. Son testarudos. Okay. So, the text does say that in that day, God gave the land to Israel. El texto nos dice que en ese día Dios le dio el territorio a Israel. But you have to remember the context. Pero tenemos que acordarnos del contexto. They are in control of it. Ellos están en control del lugar. No doubt. No hay duda, están controlando la And tierra. if they obey, they can keep dispossessing the Canaanites. Y si ellos obedecen, ellos pueden continuar eliminando, sacando de ahí los cananeos. God's going to give it to them slowly. Dios le iba a dar la tierra, ¿se acuerdan? Poco a poco. One of the reasons, actually, if you read in Joshua and Judges, Y si leen ustedes Josué y Jueces, una de is las so razones that the new generation of Jews can learn war. es para que las nuevas generaciones de judíos puedan aprender, None of them knew how to fight. ¿verdad?, acerca de la guerra. It's Pero like our generation. ninguno de ellos sabía pelear, es como Right. nuestra generación. Here's our generation. Miren, esta es nuestra generación. Where's my phone? Here it is. Here's our generation. Esto es la generación de nosotros el día de hoy, miren. Como algunos de ustedes ahorita. We don't know how to fight. No sabemos pelear. At least I'm talking about my country. Bueno, estoy hablando de mi país. The new generation, Las nuevas generaciones, you know, they don't even know what sex they are. ¿verdad? Las nuevas generaciones ni siquiera tienen identidad de sexo. Okay? Esa es la realidad. So God, that was free. Pero eso está gratis. para Anyway. ustedes. The point is, you need to learn how to fight so you can maintain this land. El punto es, ellos tenían que saber cómo pelear para poder conservar esa tierra. God will fight for you, Dios iba a pelear por ellos. but you have to fight for Pero yourself. ustedes tienen que pelear por ustedes. So when you read in Joshua, Cuando ustedes leen en Josué, you have these statements. tenemos esta declaración. On that day, En aquel día, Israel fought. Israel peleó. And then a verse later, Y luego two un verso verses later. después, 2 versos después. And on that day, En aquel día, the Lord fought for el Israel. Señor peleó por Israel. Who fought? ¿Quién peleó? Yes. Sí. Okay? So all they had to do was obey and take a step. Entonces todo lo que tenían que hacer es obedecer y tomar ese paso. There's the Canaanites with chariots. Ahí están los cananeos con carruajes. All right. ¿Está bien? God help us. Dios ayúdenos. As soon as they make the step, Y tan pronto dieran el paso, God would do something. Dios iba a vencer. He demonstrated Iba a that he hacer would. algo, Él lo demostró. But sometimes they just couldn't take the step. Pero muchas veces no podían dar ese primer paso. And so they left the Canaanites in the land, Entonces dejaron a los cananeos todavía en sus in the tierras, valleys where the chariots en were. los valles donde estaban los carruajes. So, not only that, No solamente eso,
they began to adopt the Canaanite practice. sino que comenzaron a adoptar las prácticas cananeas. So less than 20 years after Joshua Y died, menos de 20 años después de la muerte de Josué, they're in total idolatry. están en total idolatría el pueblo de Israel. So God has to send punishers. Entonces Dios tiene que mandar personas que los castigaran. So he would send the Mesopotamians. Y mandaba el Señor a los de Mesopotamia. And what did the people do? ¿Y qué hacía el pueblo cuando venían los de Mesopotamia? Oh, God, help us. Señor, ayúdanos, por favor. Okay, Muy bien, I'll give you a le judge, voy a mandar un juez, a warrior, un guerrero, a leader, un líder. and they would be delivered. Y ellos iban a ser liberados por este juez. And then a few years later, Unos años después, back to idolatry. otra vez de vuelta a la idolatría. So then God sends the Y Moabite. luego Dios manda a los moabitas. Oh, God, please help us. Ay, Dios, por favor, ayúdanos. Okay, Está I'll bien, give you another judge. le voy a dar otro juez. And so this happens for 250 years. Y esto sucede por 250 años. See, they never really took control of the land, as the next book tells us. Realmente ellos nunca controlaron totalmente la tierra como lo muestra el siguiente libro. They were in there. Ellos estuvieron ahí, They were settled. se establecieron, They had hundreds and hundreds and hundreds of cities that they did not build, tenían cientos y cientos y cientos de ciudades que no construyeron, but they left enough pero dejaron suficiente gente, that it caused them to turn away from God. suficiente gente que debieron haber sacado, ¿verdad? Que There's a- ellos hicieron que su corazón se There's a desviara. lot of lessons in there Muchas lecciones ahí for us para nosotros, individually. individualmente. Okay? Be careful who you hang around, Así que tengan cuidado con quién se lleva, that you don't turn from God, para que no se aleje de Dios, that you trust in Him and not in man. para que confíe en Él y no en los hombres. Okay? So, failure, then they compromise, then God punishes them, El fracaso, concesiones, Dios los castiga, then God sends them a deliverer, a judge. Dios les mandaba un libertador, un juez. You can see the judges here. Ustedes pueden ver los jueces acá, They are spread throughout the land. ¿verdad? Estos jueces que estuvieron por toda la tierra. And let me find, there's one. These are the major judges: Miren, estos eran los jueces tal vez, Deborah, Gideon, principales, Débora, Jephthah. Gedeón, and they delivered certain regions y ellos liberaban ciertas regiones from oppression. de la opresión. And man, every one of these stories is an hour or two. Y cada una de estas historias, hermano, nos llevaría una hora o I dos. mean, we can spend a whole conference on Samson. Podríamos pasar toda la hora en Sansón, toda la conferencia en Sansón. So here I gave you this one too, Les di este también. so you can see where they're from. Ustedes pueden ver de dónde son. Don't forget, No se olviden. remember I showed you this earlier? Yo les enseñé esto anteriormente. Other people are going up and down the land too. Otras personas también están recorriendo la tierra. The Egyptians, Los egipcios, as I told you in the Marna letters. como se los dije en las cartas de Amarna. By the way, this is a king of Egypt Miren este rey de Egipto. who during the period of the judges came up into the land. Durante el rey de los jueces, el tiempo de los jueces, perdón, este rey llegó a la tierra. So it wasn't peaceful. No era un tiempo de paz. I mean, after a judge had victory, there was rest for a while. Después de que un juez lograba la victoria y liberaba al pueblo, But that había wasn't- descanso por un tiempo. Over the whole country. Pero no es que había un That descanso was de in the todo region where the el judge país, was. sino que el descanso estaba en la región donde estaba ese juez. Actually, you see this stone right here? Miren esta piedra acá. This is found, and it's written by this king in Egypt. Encontrada, escrita por este rey de Egipto. Notice what he says. Y miren lo que dice ahí. Israel is devastated, having no seed. Israel está devastada, no tiene simiente, no tiene descendencia.
In the middle of the judges, En medio del tiempo de los jueces, the Egyptian notices. el egipcio se da cuenta. Man, the Israelites are devastated. No, estos israelitas están devastados. That should never be. Eso nunca debe haber pasado. And don't forget the sea people. No se olviden de las personas del mar. They continue invading. Ellos continuaban invadiendo. The Philistines. Filisteos. 2 judges had to deal with the Philistines. 2 jueces tuvieron que lidiar con filisteos. This is some of the art of the Philistines. Este es arte de los filisteos. Okay. Some of the pottery from the Philistines has been found. Entonces tenemos vasijas de los filisteos encontradas. Okay. You still had invasions from the Mitanni Empire and Mesopotamia. Todavía había invasiones de la gente de Mesopotamia. Aquí se fue la... Hey, Sammy, lights out. Did we blow a fuse? Okay. Any questions while he's fixing Mientras it? el hermano lo arregla, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Are you following the history line? Hermanos, ¿están siguiendo la historia? La línea de la historia, sí. Okay. Ahí hay una pregunta. There's a question. Yeah. Ah, no. No, 250. Sí. Tu pregunta es, él mencionó 250. Pero tú mencionaste otro número. So from where do you take that it was 250 years? Well, actually, it's about 338 years. Más o menos es 338 años. Yeah. The whole period of the Todo judges. el periodo de los jueces. Ya. If you include Samuel, Si incluyes a Samuel, okay? And even his 2 sons were said to be judges. incluso sus 2 hijos se dice que fueron jueces. Yeah. So it's 338 Entonces, years es from 338 años. yeah. And some of the judges overlap. They were Algunos de los jueces- working at the same time. El periodo de ellos se traslapaba uno con otro, ¿verdad? Trabajaban al mismo tiempo, tal vez algunos. Un juez arriba, otro juez abajo. Okay. Actually, it's from 1381 Del 1381 to 1043 BC. hasta el 1043 antes de Cristo. You want to know the period of the judges? 1381 Del 1381 to 1043. al 1043. Okay. Remember in Leviticus, ¿Se acuerdan en Levítico? make sure you do not make idols Asegúrense de no levantar ídolos. nor put up a standing stone. Dice el 26:1, Okay. ídolos ni esculturas. Don't put these stones up and bow down to Ni os them levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros en ella, like the Canaanites did. como los cananeos hacían. Because I am Yahweh your God. Porque yo soy Yahweh vuestro Dios. So what did they do? ¿Qué hicieron ellos? They put up standing stones. Levantaron piedras y se inclinaron ante ellas. So, during the period of the judges, Durante el periodo de los jueces, this yellow area was mostly controlled by the Jews. esta área amarilla, ¿verdad?, fue controlada en su mayoría por judíos. But do you see these areas that are not? Y miren estas áreas que no están pintadas así. Because the Canaanites had chariots. Los cananeos, ¿verdad?, tenían carruajes y por eso no los sacaron. Okay? So they didn't get rid of everybody no- like they were supposed to. No eliminaron a todos esos pueblos como ellos debieron haberlo hecho. Now, I wish we had time to look at every judge. Ojalá tuviéramos tiempo para ver cada juez. If you want, I did a conference on Joshua and Judges here several years ago. Y yo di una conferencia de Josué y jueces años atrás acá.
where we looked at all of them individually. donde los vimos todos de manera individual. But anyway, these are the enemies that the Lord brought into the land Estos son los enemigos que Dios trajo a la tierra and the areas that the judges delivered. y las áreas que los jueces, ¿verdad? Okay. Libraron, salvaron, this? rescataron. So not only did God raise up the judges, he raised up the enemy first. Dios no solo levantó jueces, Dios levantó los enemigos que fueran a castigar al pueblo y después levantó jueces. Because they were the discipliners, ¿Verdad? Los jueces eran los que traían la disciplina. whether they knew it or not. Ya sea que los jueces lo supieran o no, Dios los estaba utilizando para disciplinar al pueblo. Okay? So these are the areas that their enemies came from Estas son las áreas de donde venían los enemigos and attacked y atacaban from every direction. de toda dirección. The Philistines in the north, Filisteos Phoenicians in the south, Phoenicians in the north. del norte, ¿verdad? Los de Mesopotamia del norte, los filisteos del sur, Okay? los fenicios del norte, So you had the Canaanites in the north, los cananeos ahí en el norte. and look, they moved all the way into the land, Y ellos entraban, llegaban hasta la tierra. which means they had little resistance. Lo que significa que realmente el pueblo no resistía mucho. Okay? So this was not good. No era algo bueno. 3 kings from the east came into the whole country. 3 reyes del este entraron al país. Wow. So, you know, each of these judges has a geographic story. Y cada juez tiene una historia geográfica. All right? I guess we'd have to have a conference for each one, huh? All right. Turn in your Bible to Judges chapter 1. Vamos a Jueces 1. Vamos a nuestras Biblias a Jueces 1. Let's see if we can do this. I'll tell you what, because I don't want to, well, we'll do a couple. Judges 1. Now, just read along and then every once in a while look at the screen, okay? ¿Verdad? Esté leyendo conmigo y cuando yo le diga, mire la pantalla. Now, it came about after the death of Joshua. Aconteció después de la muerte de Josué Israel goes to inquire of the Lord. que Israel va y consulta a Jehová. Okay, how do you do that? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo Right, hicieron? this is the area Joshua is buried in. By the Miren, way. aquí es donde se enterró a Okay. Josué. You go to the high priest, you go to the tabernacle. Y para consultarle a Dios iba al sumo sacerdote, iba al That's how tabernáculo. you inquire of the Lord. Así es como consultaban a Jehová. Who will go up for us first against the Canaanites? ¿Quién de nosotros subirá primero para pelear contra los cananeos? This is right after the death of Joshua. Justo después de la muerte de Josué. Oh my goodness. Ay, ay, ay. Who's going to help us now? ¿Quién nos va a ayudar? Dice. So, the problem in Judges is there's no leadership. El problema para el tiempo de jueces es que no había liderazgo. That's the problem. Ese fue el problema. Who's going to go fight the Canaanites? ¿Quién de vosotros subirá para pelear con los cananeos? So God says, Y Dios dice, these are Canaanite inscriptions. esto es inscripciones cananeas. Okay? So, the Lord said, Judah will go. El Señor dijo, Judá subirá. I've given the land to him. Le he dado la tierra en sus manos. Okay? Verse 3. Verso 3. So, Judah Judá says to Simeon, go with me, dice a Simeón, ve conmigo, and we will fight against the Canaanites. pelearemos Okay. contra el cananeo, And you get the cities allotted to you. ¿verdad? Y, Paraphrasing. sí, y te daré ciudades, ¿verdad? Te adjudicaré Okay. ciudades. So they go up in verse 4, Va el verso 4, ellos suben. and the Lord gave them El Señor les entregó en sus manos al cananeo, Canaanites, al Perizzites, fereceo, and they defeated 10,000 men at Bezek. e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. So Judah went up
Entonces sube Judá to inquire of the Lord. Sube Judá para buscar al Señor. So, they're going to, you see, this is Jerusalem today. Miren, este es Jerusalén en la actualidad. But they're going to go and they're even going to get the Jebus, the original city that later became Jerusalem. Y van a capturar Jebús, que era la ciudad, ¿verdad? Que después es Jerusalén. They fought against Jerusalem in verse 8 and they took it. Verso 8, combatieron contra Jerusalén, Okay. la tomaron. So Jerusalem would have looked something like this. Jerusalén se hubiera visto algo así. Okay? In verse 6 and 7, they got the king. Verso 6 y verso 7, capturan al Okay? rey. Remember, they cut his thumbs off. Se acuerda big toes. que le cortan los pulgares And they de las manos y los pies. defeated the Jebusites. Y luego vienen, vencen a los jebuseos. Now, notice this in verse 9. Verso 9, quiero que lo noten. They fought against the Canaanites in the hill Y country. pelearon contra el cananeo que habitaba en las montañas. This is the hill country of Judah. Este es las montañas de Judá. All right? And in the Negev. Y en el Negev, Do you see how the hill country drops off to the desert? miren cómo las montañas caen hacia el desierto. There were cities down there. Habían ciudades ahí. And they went down to the Negev. Llegan al Negev And they went against the Canaanites in Hebron. y se levantan contra los cananeos que habitaban en Hebrón And they struck the kings there. y vencen a los reyes ahí. Okay? So there you have the geography here Aquí tenemos la geografía of how they go to the hill country, de cómo van a las the montañas, Negev, al Negev, verse 9, the Shephelah. verso 9 al Shefelá, Okay? They take all these areas. toman todas estas áreas. There's the Shephelah. Ahí está el Shefelá. You can see the higher mountains in the Y background. ustedes pueden ver las montañas altas en la parte de atrás, The coast would be behind you, ¿verdad? La costa, ¿verdad? Iba a estar detrás. behind this picture, okay? And they went all the way to Lachish in Hebron. This is Hebron. Y iban hasta Laquis, aquí está Hebrón. That's the original walls of Hebron. Miren, estas son las murallas originales de Hebrón, Some of the pottery from there. ¿verdad? Aquí hay algunas de las vasijas. And then they list the city of Deber, Y luego está la ciudad aquí de Debir. okay? And if you remember, Caleb offered the one who would defeat, who was it he was going to defeat? The inhabitants of Deber, ¿Verdad? Y acuérdense que okay? I will give him Aksa, my wife. ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, Caleb dice, el que te care a Kiriat Sefer, lo tomaré y le daré a Aksa, mi hija, If por you mujer. remember, she came back and she said, hey, will you go ask my dad for the spring too? Because the land he gave us is not enough. ¿Verdad? Y si ustedes recuerdan, ella viene y persuade, ¿verdad? A su padre en el campo, In ¿verdad? Para verse que, 15. ustedes pueden leerlo en el verso 15, concédeme un don, Verse ¿verdad? 16. Dame la fuente de agua. The descendants of the Kenite. Ahora vemos Moses' el verso father-in-law. 16, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, Came up from the city of palms, that's Jericho, suben de la ciudad de las palmeras, Jericó, and came to Arad. y llegan a Arad. By the way, even today, a lot grows in Jericho because of the spring. Miren qué interesante que todavía el día de hoy muchas cosas crecen en Jericó por causa de las fuentes de agua que hay. This is Arad. If you look on your maps, it's way down in the Negev, Este es Arad, si ustedes ven en sus mapas, este está en la parte de abajo del Negev, in the desert. en el desierto. But notice today, the Jews have figured out how to water the desert. See Noten, that? el día de hoy los judíos han encontrado la manera como regar el desierto. You see? Do you see that? ¿Lo ven? Laser pointer. These are the ancient ruins of Arad. Estas son las
ruinas antiguas de Arad. My pointer's not working. And I don't know why. Anyway. So you can see, even later, after the Israelites conquered it, they rebuilt the city. Incluso después de que los israelitas la conquistaron, reconstruyeron la ciudad. I've actually been there, Yo he estado ahí. and there's a high place. Still, you can see it, that the Israelites built a high Y place. todavía hay un lugar alto que construyeron los israelitas. Because they didn't want to go all the way to Jerusalem. Porque no querían ir hasta Jerusalén a adorar. Entonces ellos levantaron, edificaron un lugar alto. So, again, God is being descriptive of all these cities that they take. Dios está describiendo las ciudades que ellos tomaron. Okay? And then, so they utterly destroyed Zephath. Y destruyeron totalmente. There's the ruins Ahí a Cefat, ahí están las ruinas. in verse 17. Miren el verso 17. In verse 18, Verso 18. Judah took Ashkelon. Vemos nosotros cómo Judá tomó, capturó a Ascalón. Okay? Judah took Ashkelon. Now, this is the modern, man, for some reason my pointer's not working. There it is. Anyway, so you can see the modern city of Ashkelon. Pueden ver la ciudad moderna de Ascalón. But these are the remains of the ancient city. Y estas son las ruinas de la ciudad antigua. One of those 5 Philistine cities. Una de esas ciudades antiguas, filisteas. Okay. And outside there were, or next to it was Ekron. Justo al lado estaba Ecrón. You can see the mound of, I can't get it to work. When I go up here, it's frozen. Can I close it and then start again? No, That's just this. I'm going to do a break. Okay. So, you see in chapter 1, Miren entonces el capítulo 1. the Lord gives all these cities El Señor entrega todas estas to ciudades Judah. a Judá. So Judah, verse 19, Entonces verso 19, Judá drove out the inhabitants of the hill country. arrojó a los de las montañas. That's good. Eso es bueno. All right. Uh-oh. Look at this. Pero miren, Verse miren 19. siempre el verso 19. Judah could not drive out the inhabitants of the plain. Pero no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Why? ¿Por qué? They had iron chariots. Porque tenían carruajes cerrados. Wow. Okay? So they didn't trust the Lord. That's the bottom line. El punto es que no confiaron en el Señor. Okay? So, Joseph also went up against Bethel. También los de la casa de José subieron contra Betel. Now, the rest of the chapter is going to give more information about the wars of the other tribes. El resto del capítulo nos va a dar más detalles acerca de las guerras, ¿verdad?, de las otras Okay? tribus. So, let's take a 5-minute break, Tomamos un descanso de 5 minutos, get you a bunch of coffee, ¿verdad?, para que vayan y tomen café, se estiren, tomen café. and come back at 8-minute break. Un descanso de 8 minutos. Regresan a...
We'll finish at 3:30, Vamos a terminar a las 3:30 and tomorrow morning we will start at y 8:30. mañana vamos a comenzar a las 8:30 AM, 8:30 AM, van a tener Not media hora más. 8. No a las 8, Did you hear that, Sammy? ¿Escucharon We esto? start at 8:30 tomorrow. 8:30 AM mañana. All right. Very good. So, let's just finish this chapter here in Joshua. Terminemos este capítulo aquí en I mean, Josué, Judges. en Jueces, perdón. So, in verse 22, Verso 22. this is just one chapter in Judges. Estamos solamente en el primer capítulo de Jueces. So now the house of Joseph Y la casa de José went up against Bethel. sube contra Betel. This is good es because algo the bueno. text says the Lord was with them. El texto dice, Jehová estaba con ellos. Okay, and they spied out Bethel. Espiaron Betel Okay, and they saw a man coming out of the city. y vieron a un hombre que salía de la ciudad. Show us the gate to the Y city. le dijeron, muéstranos la And- puerta de la ciudad We will treat you kindly. y haremos contigo misericordia. So these are what a typical excavation looks like, Esta es una excavación típica, especially in the early days. especialmente en los primeros días. These are excavations at Bethel. Miren excavaciones ahí en Betel. This is a typical entrance to a city. Esta es la entrada típica a una ciudad. This is one of the entrances to Megiddo. Esta es una de las entradas a Megiddo. Okay? And because people had to run in, you had to shut it and protect them. Y esto eran así porque las personas tenían que entrar rápido. Si venía alguien en contra de ellos, cerraban las puertas Okay? para protección. And then you get down to verse 27. Miremos el verso 27. Then it gets bad. Se pone mal acá en el verso 27. Manasseh did not take Bet-shan. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán. All right, this is a key Old Testament city. Es una ciudad del Antiguo Alright. Testamento clave. Do you see the mountains on the east? Miren las montañas ahí en el este. And I'm showing you these so that you get an idea of the depth perception. Y les estoy mostrando esta Alright. en la percepción de profundidad que podemos tener. Miren, So when you read about Beishan, which many things happened there, entonces cuando ustedes lean acerca de Betseán, muchas cosas pasaron ahí. you see where it's just on the edge of the Jordan Valley. Y estaba justo al borde del Valle del Jordán. Today there's a lot of farmland here El día de hoy hay mucha tierra de cultivo and a modern city, y una ciudad moderna. but the ancient city is here. Pero la ciudad antigua está acá. The Sea of Galilee is right there, El mar de Galilea está justo ahí and it begins to flow south. y comienza a fluir hacia el sur. So that gives you an idea of a city, a Canaanite city in the Jordan Valley. Les da la idea de la ciudad de Cananeas, ahí en el Valle del Jordán. Okay? So, watch this. Quiero que miren esto. I'm going to demonstrate another part of geography that you need to know Les voy a about. mostrar otra parte de la geografía que ustedes tienen que saber. When you read about a city, Cuando lean acerca de una ciudad, you have to know what time we're talking about. necesitan saber, cuando What lean acerca de una time ciudad, period? qué periodo This es el que se está is describiendo esa the ciudad. ancient city of Beit Shan. Esta es la ciudad antigua de Betseán. They hung Saul and his sons' bodies on the wall of this city. ¿Verdad? Colgaron a Saúl y a sus hijos, de los cuerpos de sus hijos ahí, After- de las murallas de esa ciudad, He was killed. después de haber sido matado. Now, do you see all this down here? Ahora, miren la parte de abajo. Oh, there's a big theater. Hay un teatro, si ustedes pueden ver ahí. That's the Roman Beit Shan. Esta es la Betseán romana, That's Beit Shan of the New Testament. ¿verdad? La Betseán del Nuevo Testamento. Okay? So cities' names change Entonces, from the Old to the New Los Testament. nombres de las ciudades cambian del Antiguo al Nuevo Testamento. Sometimes. En ocasiones cambian. And the appearance of the cities change from the Old to the New Testament. Y cómo se miran las ciudades cambian también del Antiguo al Nuevo Testamento. Okay, that's why pictures are helpful. Por eso es que las
imágenes, las fotografías son tan útiles. Preaching a passage, Si va a predicar usted un pasaje, teaching a si va a passage, enseñar usted de un pasaje, and you come across a y city, usted viene y ve una all ciudad, right, Google it. váyase a Google, Find out what it looked like in the time period mire cómo that you're studying. esta ciudad se miraba en el periodo de tiempo que usted está estudiando o enseñando. Even though you may not show your people a picture, you understand the passage better. Tal vez usted no le va a enseñar las fotos a su gente, ¿verdad? A la que le está enseñando, predicando, pero usted va a entender el pasaje mejor. So, here's the ancient city of Beit Shan. Desde la ciudad antigua de Bet-Seán, And Manasseh could not drive out the inhabitants y Manasés tampoco pudo sacar a los de Bet-Seán, because pudo arrojarlos de they Bet-Seán, could guard it with chariots around here. porque ellos tenían, ¿verdad?, carruajes errados. Later on, the Romans built a city here. Los romanos después construyeron la ciudad acá. And remember, Israel had Greek influence and Roman influence. Acuérdense que los judíos tuvieron influencia griega, influencia romana. The Greco-Roman influence in Israel. Era una influencia grecorromana en Israel. Okay? Even Egypt, remember the Egyptians came up into the land? ¿Se acuerda que los egipcios incluso llegaron a la tierra? They even built a residence up here. Construyeron una residencia ahí incluso. Okay? And here's the old Israelite fortress. Aquí tenemos una fortaleza israelita antigua. And this site has been excavated thoroughly Este sitio ha sido excavado exhaustivamente. or successfully. O bueno, exitosamente. Now we read on in verse 27. Leemos verso 27. And they could not take possession of Tanakh. ¿Verdad? Y no pudieron tomar la Okay. posesión. So here they could not possess Tanakh. Miren, no pudieron tomar posesión ahí de la tierra. And the inhabitants of Dor. Y los habitantes de Dor, Aha. Now you know where Dor is, in the plain of Dor. miren, ustedes ya saben dónde está Dor. So the sons of Joseph and Manasseh, they could not get rid of these inhabitants. Entonces no pudieron deshacerse los habitantes de Tanak, ni de las aldeas, ni a los de Dor. All right. There's a picture of the plain of Dor. Miren, ahí está una imagen de la And the llanura de Dor, ancient city here. la ciudad antigua. Okay. And then it goes on to say in verse 27, Verso 27 continúa diciendo, nor the inhabitants of Megiddo. ni a los habitantes de Megiddo. So the Canaanites persisted in living there. Entonces los cananeos continuaron viviendo ahí. Now, Megiddo guarded the pass through the Carmel range. Megiddo era lo que guardaba el paso a través de la cordillera de Carmelo. There's been a lot of excavation here at Megiddo. Mucha excavación se ha dado ahí en Megiddo. Okay, this is the water well. It would go. The women would have to go round and around and around, real deep, and bring the water back up. Miren, ese era un pozo, ahí donde ven eso, es un pozo, las mujeres tenían que bajar y bajar y bajar y bajar para extraer agua y luego subir por todo eso. Okay, this is a picture of Megiddo. Esta es una imagen de Megiddo. You see how the archaeologists cut into the city to see all the different layers. Miren, los arqueólogos cortaron ahí por la ciudad para ver las diferentes capas. Okay. Now, verse 28. Verso 28. However, Sin embargo, there were times when Israel became strong, hubieron tiempos donde Israel se sentía fuerte, se hacía fuerte, and they would put the Canaanites to forced labor. y hacían que los cananeos All right. trabajaran. So they became slaves. Entonces se convirtieron en esclavos. But that wasn't what God said. Pero no fue lo que Dios dijo. What were they supposed to do? ¿Qué es lo que los cananeos tenían? ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer con los cananeos? Get rid of them. Expulsarlos. Okay? Ephraim Efraín did not drive out the Canaanites in Gezer. tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser. I actually went on a dig here at Gezer. Ahí estuve en Geser y estábamos en una excavación. Okay?
They found Solomon's gates there, Encontraron los pórticos de Salomón ahí and many other things. y muchas otras cosas. All right. So, verse 30. Verso 30. Zebulun in the north En el norte, Zabulón could not drive out the inhabitants of Kitron. tampoco pudo arrojar los que habitaban en Quitrón, Okay. Nor Akko. ni Aco. Now, you can see here, this is the ancient city of Akko. See that? Miren, esta es la ciudad de Aco. And look at the modern buildings. Miren los edificios modernos. Okay. You can see the Carmel Range in the background. Pueden ver la cordillera de Carmelo en la parte This de would be the atrás. plain of Akko. Este sería la planicie de Aco. This picture was taken in what year? I don't even know. 1925 1925 se tomó esta foto of Akko. de Aco. Okay. See how it had forest back then? Miren los bosques que había en aquellos tiempos. That's all city now. Ahora es ciudad ahí. Okay. So they could not get rid of the inhabitants of Agzib. Entonces no pudieron deshacerse de los habitantes de Aksib, los de Aser. So Joshua or Judges is mentioning all these cities that they could not drive the Canaanites out. Josué menciona todas las ciudades que no pudieron deshacerse de los cananeos. Naphtali Neftalí, in the north near Galilee could not drive the inhabitants of Beit Shemesh en out. el norte no pudo sacar a los habitantes, los moradores de Bet-Semes. So they remain. Así que ellos permanecieron ahí. Okay. And all these towns. Verse 34. Verso 34. The Amorites forced the sons of Dan into the hill country. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Wow. Wow. They were given this land. Se les había dado esa tierra ya a ellos. All right. By the way, you see this city Zorah, Y miren esta ciudad, Sora, where Samson's from? de donde es Sansón. This is the tribal line between Judah and Dan. Esta es la frontera entre Okay. Judá y Dan. Here's Beit Shemesh. Aquí está Bet-Semes. And so the Danites were forced back into the hill country. Los danitas fueron forzados a retraerse hasta los montes, hasta las montañas. Okay. Verse 35. Miren el verso The 35. Amorites persisted in Mount Heres and in Aijalon. El amorreo persistió en habitar en el monte Eres y en Ajalón. The Aijalon Valley, and here's the remains of Aijalon. El valle de Ajalón, ahí hay ruinas de Ajalón. Verse 36. Verso 36. So, Y look at this, verse 36. miren el verso 36. Judges chapter 1. Jueces 1:36. The border of the Amorites Y el límite del amorreo ran from Akrabim and Selah and upward. fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Okay, brothers. By the way, those of you who've heard me teach before, you know this saying. Hermanos, y ustedes saben, ¿verdad? Ya los que me han escuchado enseñar antes saben este dicho. Give me one word for preaching. Una palabra para predicar. Una palabra que me describe predicar. Yelling, Gritar, explaining, explicar, leer. what? Reading. Reading. Reading is preaching. Leer es predicar. Whoever reads it the best understands it. El the que best. lo lee mejor es el que lo entiende mejor. So that's why I say, read this text. Por eso decimos, lea este texto. Verse 36. Verso 36. The border of the Amorites. ¿Verdad? La frontera de los amorreos. Stop. Pare ahí. What's wrong with that phrase? ¿Cuál es el problema con esta frase en el 36, el límite del amorreo? Can anybody tell me what's wrong with the phrase? ¿Qué problema the hay con border of esta the frase, Amorites? el límite del amorreo?
Yeah. Por supuesto. It should never say that. Nunca debería de decir eso. They shouldn't be there. No deberían los amorreos de haber estado ahí, y It's mucho menos kind- en la frontera. It's a slap in the face. ¿Verdad? Ese es como una cachetada. Here's your borders, Israel. Aquí están tus fronteras, Israel. You can't drive the people out. No puedes sacar a la gente. Oh, Ah, bueno. so here's their southern border. Entonces aquí le vamos a dar límite a ellos, la frontera a ellos. Here, down in the south, Aquí en el sur, from the ascent of the scorpions. ¿verdad? Desde donde suben los escorpiones. Okay. So down in the south, we have the Amorite border. Entonces al sur tenemos el límite o la frontera, el amorreo. You see the problem in the book of Judges? Miren el problema en el libro de Jueces. By the way, brothers, that's chapter 1. Hermanos, dicho sea de paso, este solo es el capítulo 1 de Jueces. It gets worse. Se pone peor. Okay? But this is God's word, and we're supposed to understand the whole counsel of Pero esta es God. la palabra de Dios, tenemos que aprender a conocer Ok. todo el consejo de Dios. He's teaching Israel a lesson, he's teaching us a Le lesson. está enseñando a Israel una lección, nos está These enseñando a things nosotros una lección. are written for our profit, Y estas cosas se escriben para nuestro provecho, to understand God, para que entendamos a his Dios, patience, su paciencia and also his wrath. y también su ira. Okay? So, and I'll tell you this, his long-standing, everlasting, covenant-keeping character. Y también Can you remember all estamos that? aprendiendo su carácter, ¿verdad? Amoroso, firme, permanente, fiel al pacto, ese carácter de Dios, He put up with them. ¿verdad? Él todavía los tuvo que He soportar, never tanto. rejected them No los rechazó as a people. como un pueblo. Each generation suffered the consequence. Cada generación sufrió las consecuencias. But there's still Jews today, isn't there? Pero todavía hay judíos el día de hoy, ¿sí o no? Huh? ¿Sí? ¿Hay o no hay judíos? Yeah, I married one. Sí, bueno, yo me casé con una judía. All right? So, have you ever met a Hittite? ¿Han conocido ustedes el día de hoy a un eteo? Okay. God keeps his word. Bueno, esto quiere decir que Dios mantiene su palabra. He keeps the covenant even when Israel can't. Dios mantiene el pacto aun cuando Israel no puede mantenerlo. Okay? That's extremely important when you read these. Y esto es súper importante cuando leemos nosotros estos relatos. The problem was, El problema fue, you remember in Israel? ¿se acuerdan Israel? What was the statement ¿Cuál fue la declaración de Israel? at the end of the book? Al final del libro. ¿Cómo describe Israel? There was no king in Israel. No había rey en Israel. God should have been king. ¿Verdad? Dios tenía que ser el rey. But they had no leadership. No había liderazgo. That was another problem. Ese era otro problema. Another problem. Okay? So, I won't take the time, but each of these judges No vamos a tomarnos el tiempo para ver cada uno de estos jueces, pero cada uno de ellos has their own particular battles. tiene sus batallas particulares. Okay? You have Deborah and Barak in the north. Tenemos en el norte a Débora y a Barak. But just look at all the travels and wars associated with Deborah and Barak. Y miren todas las batallas, ¿verdad? Y recorrido asociado con Débora y Barak. All those descriptions are given. Todas estas descripciones se dan. All right? And the same is with Gideon. Lo mismo con Gedeón. You know, he lacked confidence Él no quite te- a few times, ¿verdad? En algunas ocasiones mostró su falta de confianza en el Señor, but God was gracious. pero Dios era And lleno in de the gracia. end, he did what God said. Al final, él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Okay? And look at all of Gideon's travels. Miren en los viajes de Gedeón. You remember when the army was thousands and it got down from 33,000 to 300. ¿Se acuerdan el ejército, verdad? Que tenía, que eran de miles, ¿verdad? Y que de miles que había terminó en 300. God said, go down to the stream which comes out of Mount Morah. ¿Se acuerdan en el capítulo Ok. 7, verdad? Cuando el Señor viene y le dice, vayan a las aguas, Remember those who lapped? ¿verdad? Y cuando
lamieran las aguas, los que se arrodillen were excused. van a ser dejados fuera. And then you had Jephthah, Luego tenemos a Jefté, and he mainly delivers the Jews on the east side of the river. y Jefté libera a los judíos del lado este del río. Samson Sansón and the Philistines. y los filisteos. You can see here, he's from the Sorek Valley. Pueden ver que del valle de Sorek And he sends his parents to Timnah. manda a sus padres a Timna. That's a problem. Ese fue un problema, He bosses his parents around. porque está queriendo darle instrucciones a sus padres. Samson is not the guy you want your kids to grow up to be like. Sansón, ustedes no quieren que sus hijos crezcan para ser un Sansón. By God's grace, he is finally Y saved. por la gracia de Dios, finalmente Sansón es salvado. But he was a womanizer, Pero este era un mujeriego, trickster. ¿verdad? Era un engañador. Go get me that enemy woman, Vayan y tráigame esa mujer the Philistine gal. filistea. Whoa. Trying to think of a parallel. Who does Honduras not like? Mexicans? Huh? No, I can't do that. I'm trying to think of a parallel. Estoy tratando de pensar un paralelo, ¿verdad? It'd be like today, Como que el día de hoy, seriously, de verdad, a Jewish guy un judío, saying to his parents, ¿verdad? Le diga a sus go padres, to Gaza vaya a Gaza and get me that girl. y tráigame una mujer de ahí de Gaza. Yeah, Sí, same thing. lo mismo. Same place. El mismo lugar. Okay. And he grew up in this valley Creció en este valle between Eshtaol and Zorah. entre Estaol y Sora. Do you remember finally at the end of his life, Al final de su vida, ustedes se acuerdan, his eyes are put out? sus ojos fueron Okay. sacados. But before that, Y antes de eso, he goes 40 miles él va 40 millas down to Gaza. hasta Gaza. Or from his home, he goes about 25 miles to ¿Verdad? Gaza. De su casa, unas 20, Right. 25 millas tal vez, To hasta get a Gaza, prostitute one night. para estar con una prostituta una noche. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? And then they find out he's in town. Se dan cuenta que él está ahí en la ciudad, en el So he pueblo, rips the gates off. y arranca las puertas de la ciudad, ¿se acuerdan? And he carries them 40 miles to Y Hebron. la lleva 40 millas hasta Hebrón. He was a tough dude. Este tipo era un fortachón, Okay? But it didn't end well. pero no terminó bien para él. Right? It never does when you're in sin. Nunca termina bien cuando estamos en pecado, hermano. Never. Now, I want to close with a couple stories. Y quiero cerrar con un par de historias. Are y'all familiar with the book of Judges? ¿Están familiarizados con el libro de Jueces? Sí, ¿no? Más o menos. The book of Judges closes with two stories. El libro de Jueces cierra con dos historias. And each of the Y stories cada una de estas historias begins like this. comienza de esta manera. A man left Bethlehem Un hombre dejó Belén and things went bad. y las cosas se pusieron feas. Chapter 17 begins with a man leaving Bethlehem. Capítulo 17 comienza, un hombre deja Belén. Chapter 19, another story. Capítulo 19, otra historia. A man leaves Un Bethlehem. hombre deja Belén. How does Ruth begin? ¿Cómo comienza Ruth, el libro de Ruth? Anybody know? ¿Alguien sabe? A man left Un hombre Bethlehem. deja Belén. So all three stories go together. Las tres historias van juntas. Isn't that interesting? ¿No es interesante? And in the first two stories, En las primeras dos historias, the outcome is horrible. ¿verdad? El resultado es un resultado But in the terrible. third Pero en story, la tercera historia, the outcome is great. el resultado es maravilloso.
we have the story of Ruth. tenemos la historia de Ruth. And she's in the line of the Messiah. Está en la línea del Mesías. Okay? By the way, Ruth happens when? Dicho sea de paso, la historia de Ruth se lleva a cabo cuando? It was during the time of the judges. Durante el tiempo de los jueces. Okay? That's why Boaz stands out as a godly man. Por eso es que vos resalta como un hombre piadoso. Because none of the other guys would treat a woman like that. Porque ninguno de los otros hubiera tratado a una mujer como la trató vos. But during the days of the judges, Pero durante el periodo de los jueces, a gentleman was a rare thing. ¿verdad? Un caballero genuino era algo raro durante el periodo de los jueces. So anyway, Sea como sea. now, I'm just going to tell the story. You can read it in the scriptures Solo les voy a contar la historia. Ustedes la pueden leer en la Biblia, for time's sake. ¿verdad? Por causa del tiempo. But chapter 17 Capítulo 17 begins comienza with the story about Micah. con la historia de este Okay. hombre Micaía, And he was a worshiper of Baal. adorador de Baal. Look at these. Hosea chapter 7, Oseas capítulo 7, miren. verse 15. They turned to Baal. Oseas capítulo 7, verso 15, se volvieron a Baal. Hosea 11, verses 1 and 2. They kept sacrificing to Baal. Oseas capítulo 11, verso 1 y 2, ellos continuaban ofreciendo sacrificios a Baal. Okay? So, back to Judges. Y si regresamos al libro de Jueces, You know, these people had household idols. These are idols that people would have in their houses. estas personas tenían estas estatuillas, estos ídolos en sus casas, To Baal. ídolos a Baal. Okay? So Micah, in verse 2, Entonces en el verso 2, Micaía, notice, he's from Ephraim. él es de Efraín, And he said to his mother, y le dice a su madre, you know those 1,100 pieces of silver los 1100 ciclos de plata which were stolen from que you? te fueron hurtados, I took it. yo los tomé, le dice. Okay? So first of all, he's a thief Así que este Micaía es un and ladrón, an idolater. es un idólatra. And she said, oh, bless Y you. la madre dice, bendito Bless my seas son de Jehová, by hijo the mío. Lord. Okay? So he returned the money. Él devolvió los 1100 ciclos de plata And she said, I dedicate this to the y Lord dice, en verdad he dedicado el dinero a Jehová to make an idol. para hacer una imagen de talla. Okay, guys, this does not make sense Esto no tiene sentido. because sin makes you El stupid. pecado te embrutece. All right? When you're sinning, you don't think right. Cuando estás pecando no pensás bien. That's this. Miren esto. It's how crazy it is. Es así de alocado esto. So he returned the money to his mother. Regresa el dinero a su mamá. All right. And they were in his house. Estaban en su casa. Look at verse 6. Verso 6. There was no king in Israel. No había rey en Israel. Everyone did what was right in his own Cada eyes. uno hacía lo que bien le parecía. They could worship God and Baal at the same time. Podían adorar a Dios y a Baal al mismo tiempo. Now there was a young man from Bethlehem, Había un joven de Belén, okay? And in Judah. ahí en Judá, And he was a Levite. el cual era un levita. Think about that. Piensen en eso. Why is a Levite roaming around the country? ¿Por qué está un levita deambulando por todo el país? Why isn't he working in a city? Porque no está trabajando en la ciudad, So he's got time on his hands and he's roaming around ¿verdad? ¿Cómo anda deambulando? ¿Verdad? Tiene tiempo wherever he suficiente could find a place. a donde pudiera encontrar algún lugar donde estar. That's a description of the times. Esta es una descripción de los tiempos, Levite just walking around. ¿verdad? Un levita andando por ahí, So deambulando. he comes to Micah's house in Ephraim. Llega a la casa de Micaía en Efraín, All right? And he's a priest. es un sacerdote, So, you know, he's got connections. tiene conexiones, And he leaves Bethlehem. deja Belén, This is
using the maps for you. Estamos utilizando los mapas. All right. And he comes to Micah's house. Llega a la casa de Micaía. Micah says, "Where do you come from?" Le dice, ¿de dónde vienes? "I'm a Levite." Soy un levita. Okay. And so Micah says, "Hey, stay here, be a priest to me." Micaía le dice, mira, verso 10, quédate en mi casa, serás para mí un padre y sacerdote. It's like buying a priest. Estaba comprando Micaías un sacerdote personal. You're not supposed to do that. No se debía hacer eso. So the Levite agreed to live with him. Entonces el levita estuvo de acuerdo en vivir con él. And Micah, Y Micaía, "Now I know the Lord is with me. ahora sé que Dios está conmigo, I just hired a priest." ¿verdad? Acabo de contratar un sacerdote, dice Micaías. Okay. Now look at chapter 18. Capítulo 18. Again, no king in Israel. No había rey en Israel. And the tribe of Dan was seeking an inheritance. La tribu de Dan buscaba posesión. Do you remember? They were forced out of their original inheritance. ¿Se acuerdan? Ellos fueron forzados, ¿verdad? Y ya no tenían una herencia. So the sons of Dan sent from their family 5 men from their number, Los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, from Zorah and Eshtaol, De where Samson was from, Sora y Estaol, de donde era Sansón, to spy out the land. para espiar, reconocer la tierra. So the Danites, Entonces los danitas see this? They send out their soldiers mandaron a sus soldados and they come to Micah's house, y llegan a la casa de Micaía, where the Levite a is. donde estaba el levita. Okay? And they say, "Wait a minute. Y dice, espera un momento, We recognize that young man's voice." Verse 3. reconocemos la voz de ese joven, verso 3. "Who brought you here?" ¿Quién te trajo acá? He goes, "Look what Micah gave me." Miren lo que Micaía me dio, Verse 4. verso 4. It's all messed up. Miren, esto es un revoltijo. So the priest says, "Oh, go and bless you. The Lord is with you." El sacerdote viene y le dice, vayan ustedes con el Señor porque los ha bendecido. It's all a joke. He doesn't know that. ¿Verdad? Está realmente, este es un cuento, ¿verdad? Él no sabe que Dios los ha It's like when bendecido. you go to Benny Hinn's healing Es conference. como cuando va usted a la conferencia de sanidad de Benny Hinn. "Oh, yes, God's with you." Sí, Oh, Dios está contigo. He's fake. Este es un hombre, un farsante. This guy's in it for the money, Este hombre está ahí solo por el dinero. like many priests in Como Catholicism. muchos sacerdotes incluso, ¿verdad? En el catolicismo. Okay? Things don't change, follow the money. Bueno, las cosas no cambian, ¿verdad? Sigue el dinero. Okay. So he goes, "Yeah, go ahead." So in verse 7, Verso 7. they go all the way up north to Laish. Entonces van hacia el norte, hacia You Laís, see? All the way to the north. hasta el norte. And they saw the people living there peacefully. Y vieron que el pueblo vivía seguro, Okay. confiado. Easy pickings. Así que fácil entonces entrarle ahí. We can get them. Podemos encargarnos de ellos. Because the Philistines and the Canaanites are harassing us in our own Los territory. filisteos, los cananeos nos están molestando en nuestro territorio, piensan los danitas. Why trust God when you can go kill a bunch of people and take their city? ¿Y por qué vamos a confiar en Dios si podemos fácilmente ir y tomar la ciudad de esta gente? So Piensan ellos. they come back and they tell the people of Dan. Regresan, le cuentan al pueblo de Dan, And they said in verse 9, verso 9, "Let us go up against them. levantémonos, subamos contra ellos. We've seen the land, it's good." Hemos visto la tierra, es muy buena. Okay, don't delay, let's go. No se tarden, vámonos. When you enter, verse 10, Verso 10, cuando entren, you'll see a spacious land. ustedes van a ver una tierra espaciosa. Look at this. Miren esto. For God has given it to your hand. Pues Dios la ha entregado en vuestras manos. That's not true. Eso no es cierto. The paid priest said God was with them. El sacerdote pagado fue el que les dijo a los danitas, sí, Dios está con ustedes, vayan. So, they got their army, Entonces ahora reúnen su ejército, all right, and they went and camped near Bethlehem. fueron y acamparon cerca de Belén.
Okay? And they passed there to Ephraim. Pasaron de ahí a Efraín. So now the whole army is at Micah's house. Ahora todo el ejército está en la casa de Micaía. And 5 men Y aquellos 5 hombres went into Micah's house. fueron a la casa de Micaía, Verse 14. verso 14, And they said, y dicen, do you know that there are in these houses an ephod ¿no sabéis que en estas and casas idols? hay efod y What terafines, should we do? imágenes de talla, de fundición? ¿Qué haremos? So he's got an ephod, which a priest wears, Tenía un efod, ¿verdad? Que es lo que un sacerdote llevaba puesto. and some idols, Y habían ídolos también, and they're valuable. y son valiosos. So, verse 15, Verso 15, they came into the house, llegan a la casa, and the Levite, y el joven levita, la casa del joven levita, and they asked Micah what he was doing. le preguntan a Micaías qué hace. All right. 600 men were outside the door. 600 hombres estaban fuera de su puerta. And the 5 men came into the house. Entran los 5 hombres a la casa, They took the idols and the ephod, toman los ídolos, toman el efod, while the priest stood by and could do nothing. mientras el sacerdote estaba ahí parado y no podía hacer nada. Oh, look, this Pero mire, should not be happening in Israel. Esto no debería estar pasando en Israel. Never. So they said to him, shut up, Y le dicen a él, no, no digas nada, cállate. cover your mouth, Calla, pon la mano sobre tu boca, verso 19. okay? Come with us. Ven con nosotros You be our priest. y tú vas a ser nuestro sacerdote. So now the Danites are stealing a priest, Ahora los danitas se están robando a este sacerdote. okay? So they left. Y se van And they took the Levite, y tomaron al levita. and when they had gone a little while, Micah chased after Y them. Micaías, cuando ya ellos habían arrancado, Micaías va y los persigue. And they turned around and said, what are you doing? Se voltean a él y le dicen, All ¿qué right. estás haciendo? So Micah says, I want my priest and my things back. Micaías viene y dice, no, es que ustedes se llevaron a mis dioses y a mi sacerdote, quiero que me los devuelvan. And they said, get back home. Y él le dice, regresate a casa. All right? So, verse 27, Verso 27, they took Micah and they went all the way up to Laish. y ellos llevando las cosas que había hecho Micaías, junto con el sacerdote que tenía, And llegaron a they struck Laís, them with the edge of the sword. e hirieron a filo de espada a las They personas, quemaron burned la the city ciudad, with fire. quemaron la ciudad, Wow, no one came to help. no hubo quien los defendiese. And they rebuilt the city and lived in it. Y reconstruyeron la ciudad y vivieron en ella. And they renamed it Y la renombraron Dan. y le pusieron Dan. Okay? So Dan set up for themselves a graven image. Entonces Dan levantó una imagen tallada entre ellos. Wow. El pueblo de Dan levantaron una imagen tallada. Manasseh, he and his sons were priests to the tribe of the Danites. Y Manasés, él y sus hijos eran sacerdotes para los danitas. So they set up for themselves Micah's idol. Y levantan entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. When the house of God was in Shiloh. Todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. That's just a way you can tell a story using geography. Esta es una manera como ustedes pueden contar una historia utilizando la geografía. That's one example. Bueno, es un ejemplo. Okay? We'll do some of that in the New Testament tomorrow too, Mañana vamos a hacer esto también con el Nuevo Testamento. Thursday. Y el jueves. Okay? So they killed the people with the sword. Matan a la gente a espada, They set up idols. levantan ídolos. And now there's a Dan in the north Ahora hay un Dan en el norte, and a Dan in the south. un Dan en el sur. That's how it happened. Así como sucedió. Okay? So, it's 3:30. 3:30. All right. Any questions? Preguntas.
You know, that's just an example of using a map to tell a story. Esto es solo un ejemplo de utilizar un mapa para contar una historia. All right. So look, be ready. You don't know when, Estén listos, hermanos, porque no saben cuándo, but you may have a test in front of you sometime tomorrow. pero pueda que mañana tengan un examen frente a ustedes. It'll be easy. Va a ser fácil. So focus on the tribes of Israel, Enfóquense en las tribus de Israel, the regions of Israel, las regiones de the Israel, mountains, las montañas, and the river, the bodies of water, los cuerpos de agua okay, that we mentioned. que hemos mencionado hasta ahorita. All right. All right. So, who wants to close us in ¿Quién quiere prayer? cerrarnos en oración? Okay, we found somebody. Encontramos a alguien. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias Padre por tus bendiciones, por este día que tú nos has regalado, en el que podamos seguir aprendiendo de ti, de tu palabra. Qué tan importante es poder entender la Biblia, Padre, entender también la geografía, los procesos especiales, las situaciones, para poder entender y conocer un poco más tu palabra y de esa manera poder también transmitir y predicar tu palabra con fidelidad, como tú la demandas. Gracias Padre por el doctor Kiel, gracias por el hermano Hernán, por ese trabajo enorme que hacen de poder enseñarnos a este grupo de hermanos que tenemos el deseo de aprender. Guárdanos durante la tarde y también prepara nuestro corazón para el día de mañana para seguir recibiendo, Padre, más de ti y de tu palabra. Gracias por todo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hey, drive safe. Hug Gabby for me. Yeah. Thank you so much. Quiero pedirles disculpas. Nosotros salimos, notaron que entramos tarde, los 4. Acaba de morir uno de nuestros hermanos de la iglesia local. Él estaba trabajando en un edificio en tercera planta y cayó y lo llevaron al hospital y le hicieron una operación y no resistió.